Radio Educación Responsiva. Es común opinar sin tener pleno conocimiento del tema y a veces ni siquiera sabemos la definición de las palabras que usamos para criticar a otros. A continuación, Radio Educación Responsiva presenta el programa Ni Príncipes ni Princesas, con Verónica Villar, en donde aprenderemos sobre el género, la violencia y la autoestima. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Radio Escuchas, cibernautas, encantada de estar con ustedes. Contenta que cada vez están subiendo más programas al canal de YouTube, porque mucha gente me decía, oye, es que no pude oír este programa o aquel programa y oí que el tema era súper interesante, ¿cómo le hago para volverlos a oír? Y de repente pues tenían que andar cazando las repeticiones, pues no podían, el horario no les empataba, etcétera. Y ahora pues ya algunas personas me han comentado que están muy contentos porque, aunque todavía no están todos los temas de todos los programas arriba, ya empezaron a subir los programas y entonces ya la gente puede escuchar el programa que les interese, se dan cuenta que hay otros programas con otros temas y entonces está muy padre. Es nuestro canal de YouTube de Educación Responsiva. Métanse, échenle un ojo, está muy padre. Y sobre todo, como les comentan en otros tantos programas, que interactúen con nosotros, que nos digan, mira, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿por qué no están de acuerdo? ¿Qué opinan? A nosotros nos sirve, o sea, todo eso sirve para retroalimentación, para interactuar, para meter más contenido. A lo mejor no nos estamos explicando bien y podemos ser un poquito más asertivos en la explicación o complementar la información que les estamos dando. Entonces está muy padre. Y ya saben que este programa, como tratamos temas escabrosos y lastimosos, ya saben, todo esto de violencia y de género y estas cuestiones, normalmente para abrir el programa hablamos un poquito de comida. Y ahorita lo que les voy a platicar, no se los voy a describir tal cual porque no he probado el platillo. Tengo ahí en mi casa un aprendiz de chef, aprendiz de cocinerito, y entonces esta amable personita dijo que nos iba a preparar una pasta con infusión de chile habanero en salsa de aguacate. No lo va a poder probar la productora porque odia el aguacate, pero pues yo tampoco lo he probado. Sí le pedí aquí a mi aprendiz de cocinerito que por favor no lo hiciera tan picoso, porque come habanero, no saben de qué manera. Y yo digo, sí como cosas picosas, pero no demasiado picosas. Entonces ya les platicaré el próximo programa, a ver qué tal quedó. Ya tengo, por otro lado, el blog de comida. Son comidas y como que lugares, es un poco narrativa, un poco recetas, un poco de todo. Se llama limerenciaculinaria.blogspot.com. Ahí por si quieren meterse a echarle un ojo a ver qué hay. Y pues si tienen algún comentario, ahí me lo dejan o me lo mandan por Twitter. ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de qué es violencia. Es una cosa horrible. Es una cosa horrible la violencia porque nos hace daño, por eso es violencia. Y normalmente a la gente le gusta ver o identificar, más que ver, identificar la violencia en los demás. Y no está mal, está bien identificar pues dónde hay violencia, pero también es importante identificar si nosotros estamos ejerciendo violencia o si estamos siendo facilitadores o facilitadoras de la violencia. O, creo que ya les había dado este término, o si estamos involucrados en la violencia simbólica. Vamos a platicar qué es violencia simbólica, pero más al rato, como que por el final. No creo que nos dé tiempo de terminar el tema hoy, sino lo he pensado como para que lo hagamos entre hoy y la próxima sesión, el próximo martes, que terminemos. Porque aparte, no sé si ya le han echado el ojo. Hay un violentómetro que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional
que ustedes lo revisan y pues se ve sencillo, pero les tomó todo unos estudios y parámetros y todo esto, ponerlo como en contexto y poner los grados y más o menos. Y es una guía, no es la panacea ni nada así, pero es una guía que ustedes pueden revisar y funciona para todas las relaciones. O sea, ustedes lo pueden aplicar en relaciones de pareja, o lo pueden aplicar en relaciones con sus hijos y sus hijas, o lo pueden aplicar con sus amigos, con sus amigas. Entonces, pues no estaría mal que le echaran un ojo, aunque lo vamos a revisar en la próxima sesión, como les comentaba. Y en el programa del 25 de abril, todavía no lo suben a YouTube, en algún momento estará, pero platicamos de la diferencia entre agresividad y violencia, no es lo mismo. Y en ese platicábamos que la agresividad la teníamos los animales, y bueno, los seres humanos somos un poco más evolucionados que los animales, se supone, no siempre, pero bueno. Tenemos esta cuestión que es la cuestión sociocultural que no tienen los animales. Y la agresividad sí la tienen los animales, la tenemos también nosotros, y se supone que tiene que ver con cosas pues biológicas, respuestas como para defendernos, respuestas al miedo, es más como impulsiva, etcétera, etcétera. Pero cuando platicamos de este tema, una de las cuestiones que les dije mucho y se las repito, es que la violencia es una interacción humana. Digo, si ustedes se ponen a ver la definición de violencia, la definición lexicográfica, que es una de esas palabritas domingueras, pero pues sí, miren, si no se las digo dándoles estos temas, pues ¿cuándo las vamos a usar? Pero la definición lexicográfica es la definición del diccionario. Y ya hemos estado en pláticas con los demás para este intercambio de ideas de lo del lenguaje. Entonces vamos a ver. Me declaro anti-RAE, se los advierto, me declaro anti-RAE. En México, ¿por qué tenemos que estar volteándole a pedir permiso a una institución de otro país cuando en México se habla el español mexicano, que tiene otras implicaciones? Pero esa es harina de otro costal, ese es tema de otro programa y que se los queremos preparar muy padre, que es el del lenguaje. Pero les estaba yo comentando todo esto porque si ustedes buscan lo que es violencia en la definición de la RAE, la de diccionario, pues no tiene que ver nada con la realidad que nos ocupa. Hasta dice ahí fuerza de la naturaleza y cuestiones así. Y la verdad es que la RAE se queda muy corta. Todas las ciencias tienen que sacar sus diccionarios, porque la RAE se queda en esta onda de que si Zeus fue quien dijo esta palabra y entonces de ahí a Chuchita lo bolsearon y Topollillo y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y en nuestra realidad, nuestro contexto, violencia es una cuestión totalmente diferente a lo que dice el diccionario. Y la violencia, como les comentaba, es una interacción humana. O puede ser la omisión de esta interacción humana. ¿A qué me refiero? A la negligencia, que finalmente termina siendo una forma de actuar entre seres humanos. No sé, por darles un ejemplo, si yo no le cambio el pañal a un bebé depende completamente de mí. Si yo no se lo cambio y el bebé ya pues hizo popó, pipí, y el bebé se roza por negligencia mía, es una forma de violencia. Porque la negligencia también es violencia. Y esto, bueno, se los puse porque es como muy gráfico, porque el bebé le puede caer una infección, la piel se rozan, en fin, puede traer consecuencias muy graves, aparte de dolorosas para el bebé, porque el bebé depende de mí, ¿no? Pero así ustedes lo pueden ir escalando a las diferentes interacciones humanas o la omisión de esta. Y entonces quedamos que es una interacción humana,
que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, físico, verbal, sexual y o psicológico, a un individuo o a una colectividad, porque se puede afectar, puede haber violencia que afecta a un grupo. Más adelante vamos a ver que hay una microviolencia y hay una macro. Y lo que la hace que sea macro o que sea micro es de quién viene la intención, si viene del sistema o si viene del individuo. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez desde el principio. Es una interacción humana o la omisión de esta, que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, físico, verbal, sexual y o psicológico a un individuo o colectividad, o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Como que, por ejemplo, es un derecho de las personas estar bien alimentadas. Bueno, es un derecho a la alimentación, pero la alimentación implica una dieta balanceada, una dieta que permita el desarrollo de ese ser humano. Si el gobierno no da los medios, los recursos o propicia que los individuos los obtengan para tener una alimentación que permita su desarrollo, ahí hay una violencia pues sistémica, ¿no? Porque tiene que ver con grupos de pobreza. Entonces, ahí estamos hablando de una macroviolencia y de repente en algunos sexenios, como por ahí de los 80s, por corrientes ideológicas o corrientes de conveniencia o ideológicas de conveniencia, se manejaba esta cuestión de no, pues es que el papá gobierno y gobiernos paternalistas y etcétera, y entonces se creó una desinformación acerca de los derechos que tenemos los seres humanos, y en otros programas también les hablan de los derechos nada más que más a fondo, con mayor precisión, pero como que se empezó la cultura de eximir al gobierno de sus responsabilidades. Y una cosa es la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, como ciudadanos, y ustedes pueden revisar en los países donde hay un gran crecimiento, donde van muy bien en diferentes aspectos de derechos humanos, que la participación ciudadana es muy grande. Pero también es participación ciudadana porque le exigen al gobierno sus derechos, que cumpla con sus obligaciones. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros qué derechos tenemos, cuáles son los derechos humanos, para poderlo exigir, para que podamos desarrollarnos, para que sepamos cuál es nuestra responsabilidad, pero también cuál es la responsabilidad del gobierno. La violencia no es ni un sentimiento ni una emoción. Acuérdense que les dije, es una interacción humana. Puede ser interacción entre dos personas, puede ser interacción entre el gobierno y los ciudadanos y las ciudadanas. Es muy importante saber que es una interacción humana y que no es ni un sentimiento ni una emoción, porque de repente la gente cree que si hay amor, entonces no va a haber violencia, que donde hay amor no hay violencia. Y entonces si nosotros aplicamos esa regla, nos brinca de repente cuando intentamos analizar si en nuestra vida ha habido violencia o si nosotros estamos violentando a alguien, ¿por qué lo estamos violentando? Si a lo mejor estamos
replicando conductas aprendidas, reacciones aprendidas. Y entonces como que uno dice, no, pero es que yo recuerdo que mi papá me amaba, mi mamá me amaba, y el pensar que no es muy doloroso. Y no tiene por qué ser así. El papá, la mamá pudieron haber querido muchísimo a esa persona y aún así, quizás sin darse cuenta, haber violentado sus derechos. Y una de los grandes representantes de esos es pues el género, ¿no? En un intento como de proteger a las hijas, no sé, a lo mejor los hijos no tenían hora de llegada, pero las hijas sí. Y más adelante vamos a ver un caso un poco parecido, aunque es de un campus de una universidad y de un videíto que anda por allí. Pero es con la intención supuestamente de protegerlo, pero al final terminan limitando el desarrollo de las personas. Y entonces por eso dice ahí que es una interacción humana que puede ser deliberada o puede ser aprendida. O sea, a lo mejor yo aprendí a hacerlo y no me cuestiono si estoy limitando el desarrollo de esa persona. Y bueno, entonces acuérdense, es una interacción humana, no es ni un sentimiento ni es una emoción la violencia, ¿ok? Y el amor no anula en automático la violencia. Puede ser que sea una motivación para no ejercerla o dejar de ejercerla o buscar ayuda. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, regresamos porque vamos a ver cómo está esta estructura de la violencia cuando regresemos. Les digo, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Educación Responsiva, Twitter es @e_responsiva. El sitio web, que bueno, es por donde nos están escuchando, es www.educacionresponsiva.com y siempre se me olvida dar el email, pero es contacto@educacionresponsiva.com por si quisieran a lo mejor mandar algo, pero en privado, mandar un caso y que aquí lo comentemos, ya sea en mi programa o en cualquiera de los demás programas. Y mi Twitter personal es @Olimpia de Gouges. Y no le... Hola, buenas tardes, ya estamos de regreso. Les habla Berta Verónica Villar, la titular del programa Ni Príncipes ni Princesas. Hoy estamos con el tema violencia. ¿Qué es la violencia? Y ya dijimos que es una interacción humana, que no es ni un sentimiento ni una emoción. En el programa del 25 de abril hablamos de cuál era la diferencia entre agresividad y violencia. Entonces ese cuando lo suban todavía no está arriba, pero cuando lo suban la van a poder checar si quieren como meterse más a fondo. Y decíamos que el amor, como la violencia no es ni un sentimiento ni una emoción, el amor no lo anula en automático. Puede motivar a que cambiemos nuestro proceder, a que dejemos de violentar a los demás, pero no desaparece la violencia por arte de magia porque es una interacción humana. Y dijimos que íbamos a platicar de cómo está la estructura de la violencia y todo eso. A ver, la violencia, ¿por qué existe? Ya dijimos que es una interacción humana, pero ¿por qué alguien quisiera tener violencia? ¿Por qué alguien decide implementar violencia o repite violencia? Y bueno, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué consigo con la violencia? Consigo establecer o restablecer un orden. En la violencia, si la pensamos como que en una guerra, pues como que vemos desorden, si la pensamos sobre todo en las películas, ya saben, un ejército contra el otro, que bueno, ya últimamente no se dan bombazos que arrasan con población civil, etcétera. Pero como que pensamos un poco en caos, pero no, la violencia de repente intenta establecer o restablecer un orden. Y vamos a ver, cuando acabemos estas preguntas, pues el orden no es malo. Acuérdense que en este programa y en algunos otros programas de aquí del canal, los invitamos mucho a que reflexionen. Y entonces aquí como que vayan reflexionando. ¿Usted qué consigo con la violencia? Pues consigo establecer o restablecer un orden. Ahí quédense con eso por ahí. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué me da ese orden? Ok, ya.
implementé este orden y ahora ¿qué? ¿Para qué quiero poner este orden? Porque este orden me va a dar jerarquía. Este orden me va a proporcionar a través de la jerarquía poder. Pero ahorita van a ver cómo está de vicioso el asunto porque el orden que yo establezco, normalmente la gente lo que intenta es establecer una jerarquía. ¿Y qué me da la jerarquía? Me da poder. Yo lo que quiero es poder. ¿Y para qué quiero el poder? Quiero el poder para obtener privilegios. Pero, ¿qué necesito? Un ingrediente fundamental para yo violentar a alguien más. Necesito tener poder. Entonces, ¿qué consigo con la violencia? Establecer o restablecer un orden. ¿Qué me da ese poder? Me da jerarquía. ¿Qué me da la jerarquía? Me da poder. ¿Pero qué necesito para ejercer la violencia? Necesito poder. ¿Para qué quiero el poder? Para obtener privilegios. Eso es, tristemente, lo que la mayoría de las culturas actuales tenemos. Bueno, actuales les digo porque estamos analizando temas contemporáneos, pero tiene mucho tiempo que se da esto. Si ustedes me dicen de los griegos antes de Cristo, que eso tiene más de 2000 años, estamos hablando de muchísimos siglos de esta cultura de a través del poder obtener privilegios, porque pudiera ser, si yo les digo establecer o restablecer un orden, pues el orden no es malo. Pues la jerarquía per se, pues tampoco debiera ser mala, y el poder tampoco per se es malo. Porque el poder, pues, justamente nos permite hacer muchas cosas. El tener poder sobre mí misma, el tener poder sobre decidir qué quiero comer, qué no quiero comer, etcétera, es bueno. Jerarquía, pues no es que siempre sea necesaria, pero muchas veces es necesaria porque para bien y en ocasiones para mal, los seres humanos tenemos diferentes puntos de vista y de repente se requiere que alguien tome decisiones, o en ocasiones resulta que es alguien que sabe mucho más, que tiene mucho más conocimiento o que tiene más criterio, como pudiera ser, o presumiblemente tiene más criterio, ya no siempre, pero presumiblemente los papás y las mamás con respecto de sus descendientes. Entonces la jerarquía tampoco es que per se sea mala. El problema es cuando solamente la queremos para obtener privilegios. Porque les voy a decir, sí hay por ahí corrientes y hay familias y hay ocasiones donde ese poder y esa jerarquía se utiliza para hacer servicio. Y claro, el irnos al otro extremo y que sea para puro servicio tampoco es como tan bueno, porque olvidamos de lado nuestra persona. Si nada más me la paso haciendo servicio, y resulta que no como bien, y resulta que no tengo un desarrollo, entonces nos estamos violentando a nosotros mismos. Y la primer responsabilidad es con nosotros mismos. Entonces tiene que haber un balance ahí donde sea ganar, donde el poder sea, sí, para yo obtener una remuneración económica, pero también dando un servicio, donde el crecimiento sea para las demás personas, pero también para mí misma. Si es puro privilegio, como es el caso muchas veces de los gobiernos, muchas ocasiones y tristemente, muchos papás, muchas mamás toman el privilegio de ser mayores de edad y a veces violentan a sus hijos y a sus hijas por esta cuestión de jerarquía, de abuso de poder, etcétera. Entonces, no es verdad que todos absolutamente queramos puros privilegios a través de la jerarquía y a través del poder. Sí hay una parte
y hay personas y hay corrientes de pensamiento donde lo hacen por hacer servicio y porque sea un ganar-ganar. Y bueno, ¿de qué depende? Ya estuvimos platicando, ¿no? Que pues no es que la jerarquía en sí sea mala, que no es que el poder en sí sea malo, y que no es que necesariamente conlleve una violencia. Ya dijimos que el orden no es per se malo. ¿De qué depende? Pues entra a escena una cuestión que se llama contexto. Para nosotros analizar si hay violencia, tenemos que analizar el contexto. De repente las personas dicen, es que ahora ya todo es violencia. No sé, a las mujeres si les dices un piropo es violencia. Y si las ignoras y no les dices nada, también es violencia. Chicos y chicas, es el contexto. Si lo analizamos así, tal cual, no nos dice mucho y pudiera ser que todo sea violencia o nada sea violencia. Para determinar si sí es, tenemos que analizar el contexto en el cual se está llevando a cabo dicha acción. Y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Cierren los ojos y si yo les digo, a ver, imagínense un hombre con un objeto punzocortante que le abre el abdomen a una mujer. Pum, le entierro un objeto punzocortante y le abro el abdomen. Imagínense esa escena. Y yo mi primera imagen es, pues claro que es violencia, y violencia física. Y quién sabe qué tantas cosas le haya hecho antes o le vaya a hacer después. A lo mejor involucra otro tipo de violencias, ¿no? Pues que alguien te abra el abdomen con un objeto punzocortante. Ok, vamos a analizar el contexto. Si yo les dijera que esa persona es doctor y que esa mujer está anestesiada y no está sintiendo dolor, y si yo les dijera que esa mujer tiene apendicitis y si no la abren y le sacan el apéndice, le va a dar peritonitis y se va a morir. Si yo les digo eso, entonces ya el contexto cambia. O sea, no es un agresor en la calle que está abriendo a una mujer por sádico. No, es una persona con conocimientos suficientes para salvarle la vida a una mujer, y aparte la mujer no está sintiendo dolor porque está dormida. ¿Se ubican un poco? Digo, lo pongo en extremo para que vayamos viendo justamente cómo el contexto nos cambia lo mismo, porque les voy a decir, una operación es una agresión al cuerpo, que a uno lo abran, ya hay operaciones más invasivas o menos invasivas, pero es una agresión al cuerpo. Entonces ahí vemos como sí hay una agresión, pero no es violencia. Ahora, les voy a poner otro factor más. Ok, ya tenemos que es un doctor que está abriendo a una mujer, el doctor tiene conocimientos, la mujer está anestesiada, no está sintiendo dolor, pero ¿y si yo les dijera que en realidad la mujer no tiene apendicitis? El doctor se dio perfectamente cuenta que lo que tenía era una infección gastrointestinal. No hacía falta la operación, pero el doctor quería ese dinero, quería cobrar por los honorarios de operarla. Y ya sabe que pues la abre, hace como que hace algo, o le quita el apéndice, de una vez dice, bueno, pues le quito el apéndice, aunque no era necesario, y pues ya la cierro y cobro mis honorarios. ¿Ahí estará haciendo violencia? Acuérdense que yo para violentar a alguien necesito tener poder. El conocimiento da poder, para bien o para mal. El conocer nuestros derechos, pues nos da poder para poder exigirle al gobierno que nos tiene que dar las condiciones necesarias para que yo ejerza libremente mis derechos humanos, o no sé, en la pareja, el yo saber mis derechos, o que un niño o una niña sepa sus derechos, que yo no le puedo estar golpeando, aunque sea yo la mamá, nomás porque me da la gana, o porque llegué muy estresada. En fin, el conocimiento da poder.
Entonces yo como paciente no sé qué tengo, pero el doctor sí sabe y el doctor está abusando de ese poder. ¿Ok? Entonces por eso les digo, el contexto es lo que nos permite identificar si hay una situación de violencia, si alguien me está ejerciendo violencia o yo le estoy ejerciendo violencia a alguien más. Por eso es muy importante. No podemos analizar la violencia si no analizamos el contexto. Y yo les comentaba hace ratito, creo que en el bloque anterior, que hay violencia macro y violencia micro, porque mucha gente repite patrones de conducta o se comporta de la forma en que la sociedad le dijo que estaba bien o que estaba mal. Y muchas veces la sociedad está violentando a grupos vulnerables, y es cuando es macro, porque es una violencia por parte del sistema. Hay un sistema que aparte se perpetúa, y entonces uno repite comportamientos. Entonces, por eso cuando hablamos de violencia micro y violencia macro, en este contexto, estamos hablando de que la violencia micro es de un individuo, una persona en particular. Pero cuando hablamos de macro, estamos hablando de un sistema. Pudiera ser el gobierno hacia grupos de personas, pudiera ser la sociedad hacia grupos de personas, donde no permiten que esas personas tengan acceso a derechos que tenemos desde nuestra Constitución hasta los tratados internacionales. Y nos tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a platicar un poquito, hablando de esto, de la violencia macro y de la que viene la intención del sistema, de una forma de violencia que se llama violencia simbólica. Y el que acuñó este término es Pierre Bourdieu, ¿ok? Y la violencia simbólica, sobre todo, tiene como características que es naturalizada y que es invisibilizada, sobre todo por los receptores de la violencia. Son facilitadores de la violencia porque uno da por sentado que así son las cosas. Entonces, bueno, nos vamos a un corte comercial. Les repito, nuestras redes sociales: en Facebook, Educación Responsiva; en Twitter, @e_responsiva. Mi Twitter personal es @Olimpia_de_Gouges. El email de contacto es contacto@educacionresponsiva.com. Y estamos ahora con nuestro canal de YouTube, que estamos súper contentos con nuestro canal de YouTube. Gracias, productora, por nuestro canal de YouTube, que también lo buscan ahí como Educación Responsiva. Hola, buenas tardes, radioescuchas, cibernautas. Ya estamos de regreso con el último segmento de este programa de Ni Príncipes ni Princesas, donde estamos hablando de la violencia. No vamos a acabar el tema. Bueno, ojalá acabáramos con el tema, con un programita, pero no, de analizar el tema. Y bueno, rapidísimo revisemos que quedamos que la violencia no es ni un sentimiento ni una emoción, es una interacción humana. Y ya estuvimos viendo qué consigo con la violencia: establecer o restablecer un orden. ¿Qué me da ese orden? Me da jerarquía. ¿Qué me da la jerarquía? Me da poder, pero para ejercer violencia necesito ese poder. ¿Y qué quiero con el poder? Normalmente, y cuando se hace todo un relajo, es cuando quiero privilegios, pero también con ese poder yo puedo hacer servicio y puedo tener una relación ganar-ganar entre seres humanos y tener un crecimiento yo personal, y puedo tener propiciar un crecimiento en las demás personas sin que solamente esté viendo por mis privilegios, donde esté enteramente egoísta y donde esté yo abusando para poder conservar esos privilegios. Y sobre todo hicimos énfasis en que para analizar una situación de violencia tengo que analizar el contexto. ¿Quién tiene el poder en
ese momento, en esa relación que se está dando, en esa interacción humana, quién tiene el poder, de dónde saca ese poder, y la otra persona, por qué está vulnerable ante la persona o ante la estructura o el sistema que está vulnerando a este grupo de personas o a esta persona. Hablamos también de la violencia micro, la violencia macro. Dijimos que la violencia micro es la que viene de un individuo, de los individuos, y la violencia macro es la que viene de un sistema, de toda una estructura. Y les dije que íbamos a ver violencia simbólica. Quien acuñó este término es Pierre Bourdieu. Y dos de las características de la violencia simbólica, ahorita les voy a dar la definición y me van a hacer cara de ¿what? Pero a grandes rasgos es cuando naturalizamos e invisibilizamos la violencia. O sea, nos es cotidiana, nos es lo normal. Decimos, bueno, pues es que así son las cosas. Pero sobre todo, quien lo ve así es él o la receptora de dicha violencia. Y entonces no hace nada por cambiarla. Pues así son las cosas. Casi es la cruz que me tocó cargar. Y entonces no hago nada por cambiar las cosas porque así son. Y les voy a dar la definición esta de la violencia simbólica. Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos. Ahorita les voy a decir quién los legitima. Pero imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. Añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Por eso les decía que iban a hacer un poco cara de what. Eso que todo eso de fuerza y que las relaciones de fuerza, está hablando de las relaciones de poder. Y cuando les dije, ¿quién las legitima? O sea, ¿quién dice esto está bien, así son las cosas, este es el deber ser, así es como deben ser las cosas, esto es lo correcto? ¿Quién? ¿Quién dice? Las estructuras sociales, los usos y costumbres, los valores, las tradiciones, los prejuicios y los estigmas. Es decir, la cultura y la sociedad. Esos son quienes legitiman la violencia simbólica. Y les voy a decir algo, en México, particularmente en México, porque ahorita nosotros estamos en México y estamos analizándolo desde esta perspectiva, desde esta subjetividad. Pero no es la única sociedad, tristemente, pero sí en México es muy cotidiano que se responsabilice a la víctima por lo que le pasó. Pero sobre todo en la estructura, pues sí, de misoginia, de machismo. De repente se manosean mucho estos términos y a la gente no les gusta usarlo, pero pues sí, así se llaman. Y vivimos en una sociedad así. Se responsabiliza a las mujeres por la violencia que se les ejerce. Si una mujer está casada con un hombre violento que la golpea, he oído en innumerables ocasiones decir, pues qué, porque no puedo decir groserías, pues qué, que no lo deja. Un equivalente a tonta, pero fuerte. Entonces, pues resulta que es responsabilidad de ella. Y luego también muchas ocasiones les preguntan a las chavas cuando las golpean sus familiares, no crean que ahorita llego a las autoridades, pero les dicen, pues ¿qué le hiciste? Otra vez la responsabilidad sobre ella. O resulta que hay una violación y llegan ante la autoridad y la autoridad les pregunta
violación sexual estoy hablando, pues cómo iba vestida. Y entonces resulta que a la violencia que se comete en las mujeres, aunque sea accidental, es responsabilidad de las mujeres. Y entonces vemos ahí, ese es un ejemplo súper, súper clásico de la violencia simbólica. Va más allá y podemos poner otros casos como por ejemplo gente que vive en ciertos niveles de pobreza en México, donde tú les preguntas, oye, pero ¿no van a ir tus hijos a la universidad? No, a la universidad van los ricos. O sea, en su mente ya no entra esto, porque aparte en su mente los ricos son clase media. No se crean que estamos hablando de los súper ricos como Carlos Slim. No, o sea, en su mente alguien de clase media ya es alguien rico. Entonces, no, esas son las personas que van a la universidad. No, hombre, cuestan mucho los libros y entonces no hacen nada por cambiarlo. No saben que, pues ellos podrían tener derecho y hay opciones para que vayan a la universidad. Que terminen hasta prepa, ¿no? Justamente en el programa pasado estábamos viendo esa cuestión de el derecho a la educación y la obligación de uno de educarse. Y entonces toda esta cuestión de la violencia simbólica, de que la persona que recibe la violencia, la persona que no puede desarrollarse, asume que es por su culpa. Yo de repente friego mucho a la gente con que hay una enorme diferencia entre responsabilidad y culpa. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y es importante que asuma mi responsabilidad y es más, mi crecimiento no se da hasta que yo asumo mi responsabilidad. Pero en cambio la culpa limita el crecimiento de las personas. La culpa hace que las personas que están haciendo sentir culpable a la persona tomen el control. El chantaje es una forma de violencia. Cuando veamos en el próximo programa el violentómetro, van a ver cómo el chantaje es una forma de violencia. Y tú chantajeas a alguien más cuando lo haces sentir culpable, cuando le encuentras el hilito negro para poder hacerlo sentir culpable o hacerla sentir culpable. Y ahí les voy a decir, muchas mujeres toman esa vía de violencia, el chantaje. No hemos analizado todavía en masculinidades a profundidad. Hemos analizado cuestiones de género, pero no tanto en masculinidades. Y precisamente por toda esta estructura, toda esta violencia simbólica, todos los usos y costumbres, valores, tradiciones, prejuicios y estigmas, a muchos hombres les cuesta trabajo identificar las emociones que están sintiendo, porque mucho tiempo niegan esas emociones. No, yo no estoy sintiendo miedo. No, yo no me enfermo, etcétera, etcétera. Y entonces, como a las mujeres sí se nos son permitidas más gama de emociones, ahí adquirimos nosotras poder, porque tenemos más conocimiento sobre nuestras emociones, sobre los hombres. Y entonces esa violencia que es tan sutil, como es el chantaje, de repente lo usamos como mamás, con nuestros hijos y nuestras hijas, o con la pareja, y entonces se hace una relación muy chantajista, donde entramos en un círculo vicioso de violencia, porque entonces a lo mejor mi marido me violenta porque me anda monitoreando dónde ando, con quién ando,
me encierra en la casa, de repente me da por ahí una cachetada. Yo medio que asumo que, bueno, me busqué la cachetada, pero después, ya cuando él se siente como culpable porque me pegó, entonces yo meto el chantaje. Pues es que mira, como me pegaste, y en lugar de intentar romper este círculo de violencia, en lugar de que este señor sepa que no puede dar una cachetada, entonces lo que hago es chantajear y obtener otro tipo de ganancias, de privilegios. ¿Te acuerdan que comentamos de los privilegios? De privilegios mediante el chantaje. Y entonces está ahí el círculo de la violencia. Quiero decirles que legalmente, hasta hace poco, el esposo podía corregir a la esposa con algún castigo físico, pero no debía ser demasiado. Algo así decía, se me olvidó la palabra y no traigo aquí donde había apuntado, a ver si en el próximo programa les traigo. Es algo así, una palabra como lesivia. Ay, no me acuerdo bien de la palabra, pero se las voy a traer. O sea, que con crueldad. O sea, sí le podías dar una cachetada a tu esposa para corregirla, pero sin crueldad demasiada. Nada que te quites el cinturón y la marques o algo así. Digo, para que se den cuenta cómo la pregunta que nos hacíamos de quién legitima este uso de poder, esta desigualdad, esta violencia sistémica, esta violencia simbólica, son las estructuras sociales, los usos y costumbres, los valores, las tradiciones, los prejuicios y los estigmas, es decir, la cultura, la sociedad. Entonces, fíjense que anda por ahí un video donde una chava dice que las mujeres debemos de responsabilizarnos por cómo nos vestimos. Esta chava, digo, por el acento, yo intuyo que es estadounidense, no estoy muy segura. Pero ella dice que debemos de responsabilizarnos por cómo nos vestimos. Más que responsabilizarnos, como que ella de repente habla como de tener conciencia de los riesgos, pero no le llama conciencia, sino le llama responsabilizarnos. Y ella habla de que cuando ella ya no es una persona joven, yo le calcularé, no sé, quizás está llegando a los 60 años, una cosa así, y ella decía que cuando ella estudiaba en el campus de la universidad, las mujeres tenían que firmar para que ya estaban en las habitaciones y había una hora, ¿no? Como un toque de queda para las mujeres, que porque corrían riesgo afuera. Pero, a ver, vamos a ver. Si se supone que los hombres eran los que, porque lo hablaba a propósito de las violaciones sexuales, si se supone que los hombres son los que violan a las mujeres, porque me parece que es 99%, así es, y las mujeres son las que son violadas, ¿por qué encierras a las mujeres? ¿Por qué les das toque de queda a las mujeres? ¿Qué no tendría que ser un toque de queda para los hombres? Digo, en un momento dado, no estoy de acuerdo con eso, pero, o sea, para que ustedes se cuestionen ahí un poquito sobre estructuras sociales, usos y costumbres, valores, tradiciones, prejuicios y estigmas, y la responsabilidad a las víctimas de lo que les causa. Les dejo ese asunto ahí para que lo piensen y nos vamos a escuchar la próxima emisión de Ni Príncipes ni Princesas, que es el próximo martes a las 6 de la tarde, porque ya se nos acabó el tiempo. Y les voy a dar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva. El email es contacto@educacionresponsiva.com. Mi Twitter personal es @olimpiadegouges. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, que es Educación Responsiva también. Todavía no están todos los programas, pero ya los están subiendo, así que vayan echándoles un ojo. Me están pasando... ya, es que hoy
Ahorita ya terminan los programas en vivo, empiezan las repeticiones, pero mañana inician otra vez los programas en vivo a las 3 de la tarde con lecciones de carrera. Entonces aquí los esperan mañana los conductores con programas muy interesantes. Acuérdense, la cita a las 3 de la tarde, empiezan con lecciones de carrera. Y si se perdieron alguno de los otros 3 programas que hubieron el día de hoy, empiezan ahorita las repeticiones y váyanos buscando en YouTube. Suscríbanse. Muchas gracias. Bye. Radio Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva.